Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Best Coding. Vamos a continuar con nuestra aplicación. En esta ocasión vamos a agregar nuestro modelo de datos. Para eso vamos a dar clic derecho sobre nuestro proyecto y vamos a agregar un nuevo archivo de configuración. Un archivo con extensión .json. Estos archivos son habitualmente usados para este propósito. En la ventana que nos aparece les aconsejo que visualicen o exploren los tipos de archivo que se pueden crear aquí en Visual Studio. Regresamos a la parte inicial y buscamos en la parte baja de la ventana. A este lo vamos a nombrar App Settings. Dentro de nuestro archivo vamos a crear la siguiente estructura de objetos. La primera clave con el nombre Connection Strings y dentro de esta una clave llamada Default con nuestra cadena de conexión. Las cadenas de conexión a lo largo de las versiones de Entity Framework han ido cambiando. Para esta ocasión vamos a usar la que estoy tecleando en este momento, LocalDB, que es una característica que se instala junto con el paquete de Visual Studio. Al nombre de la base de datos vamos a llamarle Getting Started, igual que nuestro proyecto, para poder identificarla. Vamos a especificar que la conexión mediante la cual nos estamos conectando es una conexión segura, y también vamos a decirle a nuestra cadena de conexión que nos permita hacer uso de múltiples resultados al mismo tiempo. Vamos ahora al menú Vista, Ver o View en inglés, y vamos a abrir nuestro explorador de objetos de SQL Server para ver efectivamente la base de datos a la cual nos tratamos de conectar, que en este caso es la primera. Y vamos a ver que no existe nuestra base de datos que estamos especificando. Esta la va a crear Entity Framework por nosotros. Hasta aquí sería todo con nuestro archivo de configuración. Lo guardamos y lo podemos cerrar o dejar a un lado. Ahora vamos a nuestra clase Startup, a la cual vamos a crearle una nueva propiedad privada donde vamos a guardar nuestras configuraciones. Vamos a poner private configuration root. Presionamos control y punto para agregar nuestra referencia y le vamos a dar el nombre de configuration. Lo que estamos diciendo aquí es que vamos a crear un nuevo objeto de configuración, nuestro objeto de configuración principal. Vamos a agregar un constructor a nuestra clase, al cual le vamos a pasar una interfaz de tipo iHostingEnvironment, y vamos a construir nuestro objeto de configuración. Vamos a escribir configuration igual a new configuration builder. Aquí le especificamos la ruta en la cual se encuentra nuestro archivo de configuración. Agregamos nuestro archivo .json, el que creamos al principio del tutorial, y llamamos al método build para que construya el archivo. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es decirle a nuestra clase de configuración que vaya a la ruta en la cual está hospedada nuestra aplicación, añadir el archivo app settings y construir uno nuevo. Ahora vamos a agregar nuestro archivo de contexto. Para eso vamos a crear un folder que vamos a llamar data access, y dentro de este folder vamos a agregar una nueva clase a la cual vamos a llamar Getting Started Context. Esta clase debe de heredar de la clase DBContext, que es una clase de Entity Framework, la cual es usada para crear nuestra base de datos y para las interacciones con nuestra base de datos. Vemos que no aparece y no nos brinda ninguna ayuda.
Así que vamos a editar nuestras referencias. Vamos a agregar las referencias pertinentes a Entity Framework Core. Vamos a teclear package reference Microsoft.Entity Framework Core y lo agregamos en su última versión. Vamos a hacer esto también para otras dos referencias más, que es package reference Microsoft Entity Framework Core .SQL Server. Y por último, para las herramientas de Entity Framework Core, para que podamos usar las migraciones dentro de nuestro proyecto. Todas las referencias las agregamos en la última versión, guardamos nuestro archivo y esperamos a que se actualicen en la parte del explorador de proyectos. Regresamos a nuestro archivo de contexto y en esta ocasión ya nos debería demostrar la ayuda si presionamos control punto para poder agregar nuestra referencia. Listo. Vamos a agregar un nuevo folder al cual vamos a llamar models, y dentro de este folder vamos a agregar una nueva clase a la cual vamos a llamar blog. Se supone que la clase blog debería de ser una tabla de nuestra base de datos. Para eso vamos a agregar dos atributos, el primero que va a ser su ID y el segundo que va a ser el título de este blog. Guardamos nuestro archivo y eso sería todo. De vuelta en nuestro archivo de contexto vamos a agregar una propiedad de tipo dbset a la cual le vamos a pasar nuestra clase que acabamos de crear. Va a ser de este tipo. Vamos a agregar un constructor a nuestra clase de contexto y vamos a pasarle un parámetro de tipo dbContextOptions del tipo de nuestra clase de contexto y lo vamos a mandar también a la clase de la que hereda. Vamos a hacer también un override a un método de nuestra clase principal que se llama onModelCreating. Más adelante en estos tutoriales vamos a hacer uso de la configuración de Entity Framework llamada Fluent API, y es necesario que tengamos este método aquí presente de una vez. Por el momento solamente lo creamos, le pasamos un objeto de tipo Model Builder y mandamos al método de la clase de la que hereda el mismo parámetro. Guardamos y hasta aquí sería todo con nuestro archivo de contexto. Regresamos a nuestra clase de inicio para configurar ahora sí nuestro contexto y tecleamos service.addDbContext de tipo gettingStartedContext. Tecleamos control y punto para agregar la referencia. Y aquí vamos a hacer uso de una expresión lambda a la cual vamos a pasar opciones. Vamos a teclear options use SQL Server y vemos que no nos está permitiendo agregar un método con ese nombre. Y esto va a pasar muy a menudo, que a pesar de que presionemos control y punto no nos va a dejar ver las referencias disponibles, sino que hay que agregarlas manualmente. Esto es cuestión del IDE Visual Studio. Entonces vamos a la parte superior y le agregamos manualmente. Ponemos using Microsoft.Entity Framework Core. Regresamos a nuestro método
Y a pesar de que está todo bien, si borramos y volvemos a teclear, ya nos va a permitir agregarlo normalmente. Este método recibe un parámetro que es nuestra cadena de conexión. Para eso hacemos uso de nuestro objeto que creamos al inicio del tutorial, y en la descripción pueden ver el porqué del nombre que le dimos a las claves de nuestro archivo .json, y mandamos llamar la cadena de conexión con el nombre default. Esto sería todo. Ahora vamos a agregar nuestras migraciones. Para eso abrimos nuestra consola en la parte inferior de la pantalla. Esperamos a que cargue y tecleamos el comando add migration con un guión, y a esta le voy a llamar initial. Esperamos a que la agregue y podemos ver del lado derecho de nuestro explorador de la solución que se agrega un folder en el cual se van a estar guardando el historial de migraciones que tengamos. Por último, tecleamos el comando update database para que se apliquen los cambios y se cree nuestra base de datos. Si ocurre algún problema nos lo va a notificar. En este caso hay un problema con la cadena de conexión. Vamos a nuestro archivo de configuración app settings para ver qué es lo que está pasando. Y lo primero que pueden notar es que estoy poniendo 2 puntos al inicio de la cadena. Después de la palabra server hay que modificar esos 2 puntos y poner el signo igual. Guardamos y nuevamente intentamos actualizar la base de datos. Si hay un nuevo error, también nos lo va a notificar. Y vemos que hay un error cerca de Trusted Connection. Y esto es porque no es junto el atributo, sino que va separado por un guión bajo entre palabras. Guardamos e intentamos actualizar nuestra base de datos. Una vez que termine, podemos ir a nuestro explorador de objetos de SQL Server, actualizamos y efectivamente vemos que nuestra base de datos ya está creada con su respectiva tabla blog. Dentro del diseño de la tabla podemos ver que Entity Framework ha decidido que el atributo ID de nuestra tabla sea la llave primaria, que sea autoincremental, y que el atributo título sea de tipo varchar. En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo trabajar con vistas, cómo interactuar con la base de datos, insertar, editar y traer datos desde nuestra aplicación. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y sus pulgares arriba.